Son las 3:59. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 4:01. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente, Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a los sindicatos, sus luchas, sus esperanzas, sus éxitos. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tener una mirada al pasado para aprender de él y luego regresar al futuro. Vamos a estar con los compañeros del combativo sindicato de Indeco, con el compañero Santiago Borja y con el compañero Javier Vidal, con el que vamos a conversar sobre la historia de esta importante organización, el Sindicato de Trabajadores de Indeco. También tendremos el esperado bloque noticioso, el bloque de noticias a cargo de nuestra colega Karen Luyo. Y terminaremos con una entrevista a FENTRAOP, que es la importante Federación de Trabajadoras del Hogar. Conversaremos sobre sus expectativas en este escenario actual y la lucha que vienen desarrollando las trabajadoras del hogar. Eso es lo que tenemos para hoy, y entonces sin más preámbulo empezamos con la primera entrevista. Damos la cordial bienvenida a los compañeros de dirigentes y exdirigentes del sindicato de Indeco. Indeco es una empresa que hoy día es una empresa transnacional, antes era una empresa nacional, y allí surge una organización sindical que va a tener un par de etapas. Esta organización es una de las más importantes en nuestro país, también, voy adelantando, por una histórica huelga en este siglo, una histórica huelga que abrió el camino de las huelgas luego del silencio que tuvimos durante la dictadura de Fujimori. Entonces, conversamos con Javier Vidal, él fue secretario general y fundador del sindicato de Indeco en su segunda etapa, y también está con nosotros Santiago Borja, el actual secretario general. Empezamos con Javier dándole la más cordial bienvenida, es un viejo amigo, compañero, camarada del mundo sindical, muy contento de tenerte aquí con nosotros, y queríamos preguntarte primero este 7 de junio tienen un aniversario, 17 años de esta refundación. Cuéntanos un poco cómo se va gestando el sindicato de Indeco en este siglo. Buenas tardes, compañero Carlos, buenas tardes a todos. En realidad la historia pues no es amplia de la clase trabajadora de Indeco, ¿no?
En el siglo pasado, bueno, habían dos sindicatos en Indeco. Indeco siempre ha sido una empresa de capitales extranjeros, ¿no? Pertenecía primero a la Cerro de Pasco Corporation, a Madeco y otros accionistas. Entonces, en 1999 se desarticuló el sindicato anterior. A partir de 1999 hasta el 2009, prácticamente 10 años, los trabajadores de Indeco carecieron de representación sindical, ¿no? Y en ese lapso nosotros sufrimos bastantes arbitrariedades de parte del empleador, ¿no? No había negociación colectiva, nos quitaron inclusive la participación de las utilidades y por lo tanto había que pensar. Gracias a la situación de que digamos no de encontrarme con mi compañero Santiago Borges, que también tenía una experiencia en el mundo sindical, pudimos hacer las coordinaciones previas para salir de esa situación tan oscura que era para la clase trabajadora en Indeco, ¿no? Con los derechos mermados gracias a la situación desastrosa que dejó Fujimori dando las normas antilaborales, ¿no? Recortó la negociación colectiva, el derecho a huelga, recortó la situación de la estabilidad laboral que se reconstituye en el 2001 a través de un recurso del sindicato de telefónico, ¿no? De ahí la situación cambia. Entonces, en ese lapso de 10 años, una década, es larga, íbamos envejeciendo, nos iban dando unos aumentos a dedo, ¿no? Por amiguismo, que digamos, ¿no? No, como le digo, no, ya la negociación colectiva había terminado. Ese derecho que tenían los trabajadores de negociación colectiva había terminado. Pocos éramos los trabajadores que conocíamos ese tipo de derechos, ¿no? Yo, Borja y algunos más. Entonces eso nos inquietaba prácticamente, ¿no? Nos quitaba el sueño. Veníamos de ser dirigentes de la cooperativa de trabajadores de allá de Indeco y ahí aprovechábamos ese espacio para coordinar, trazar estrategias, leer bastante en ese momento de la situación de los procesos, cómo se instala un sindicato, cómo se hace, ¿no? Los perfiles de los dirigentes, todas esas cosas. Inclusive leíamos bajadas de bases que lo publicaba el compañero Mejía. Entonces, importante experiencia. Y eso nos condujo, pues, ¿no? a plantear la instalación del nuevo sindicato. En todo caso, quisimos dar un golpe más antes, pero no pudimos porque algo nos frustró y quisimos coincidir con el aniversario de la empresa, que es en mayo, ¿no? Y lo pasamos al 7 de junio. Entonces también es una historia, ¿no? De una vez que se logró el objetivo, juntamos primero 75 compañeros, ¿no? Que fueron la vanguardia. Con ellos avanzamos en una discreción única. En una semana avanzamos con 90 compañeros más. Y en la próxima, en los 15 días, tuvimos 251 afiliados, ¿no? Entonces ya se había fortalecido porque todos los trabajadores estaban hartos de los abusos que se cometían, ¿no? Entonces ahí nosotros teníamos que trabajar bastante, hilar fino con la experiencia que teníamos para concientizar, porque concientizar no es una cosa sencilla a los trabajadores, ¿no? Porque básicamente la clase trabajadora tiene que tener conciencia, ¿no? Conciencia y organización si pretende una situación de derechos así sólidos, ¿no? Entonces hace falta concientizar, sobre todo a la juventud ahora, ¿no? Para que puedan tomar una cuestión sólida para defender sus derechos laborales. Ahora, el tema, cuando ya fundamos el sindicato en el 2009, teníamos que presentar el primer pliego de reclamos, ¿no? Apelando a nuestro derecho, pues, ¿no? De la libertad sindical, ¿no? Pero ¿qué pasó? Eso fue una gran pelea, porque igualito el sistema que se empleó fue como un sistema que se usó, por ejemplo, ¿no? Contra el profesor Pedro Castillo, o ahorita como están usando contra el JP, desprestigiarnos, ¿no? Que rojos, que fulano tal es rojo, es sobrino de la gente del CGTP, y eso impidió que nosotros nos afiliáramos a la CGTP después de 2 años de fundado, en el 2011. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros de base no habían agarrado, no habían tomado la conciencia necesaria para pertenecer a esta organización, ¿no? Que de hecho nos ha respaldado y sigue respaldando a la clase trabajadora. Entonces hay que reconocer el trabajo que nos dio, el respaldo que nos dio la CGTP durante el proceso de la huelga, ¿no? Volviendo al tema de la negociación colectiva, nuestro pliego fue prácticamente
desechado, ¿no? O sea que la empresa a través de la gerencia no quería hacer nada con la negociación colectiva, nos proponían otras cosas. Y eso lamentablemente caló en algunos dirigentes, ¿no? La propuesta que hacía paralelo al pliego de reclamo, el pliego de reclamo es un derecho, ¿no? Derecho constitucional. Entonces la negociación colectiva, ellos no querían de ninguna manera que se instaure la negociación colectiva en la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya trae otros efectos, ¿no? Entonces, de todas maneras luchamos hasta que logramos de que se reconozca nuestro pliego de reclamos y negociamos el primer pliego en el 2009-2010, ¿no? Y seguidamente la empresa para tratar de socavar hasta la organización sindical hizo una serie de cosas, ¿no? Se preparó porque ellos prácticamente estaban desprevenidos, porque antes tenían ellos un comité de coordinación sindical que era una fachada, ¿no? Una fachada que aparentaba ser sindicato, pero no lo era, pues no, porque era prácticamente representación de la patronal. A través del CCL, Coordinación Laboral, ellos manejaban todo lo que se relacionaba con los trabajadores, pero no nos convenía a nosotros por nada, ¿no? Porque la organización de los trabajadores verdaderamente, propiamente llamado, es el sindicato. No hay que discutir en ese caso. Entonces, ellos usaban todo el aparato para desarticular el sindicato. Inclusive crearon una revista que se llamaba Conectados, acá tengo un ejemplar todavía de recuerdo, que usaron para publicitar, difamarnos a nosotros, ¿no? Desprestigiar al sindicato, a la organización, con tildes que, bueno, a veces nos caricaturizaron, ¿no? Con caricaturas de corazón, de hígado y todo, a nosotros, a los dirigentes sindicales, y eso a través de la Confederación se presentó una denuncia a través del SUNAFIL para que se rectifiquen, y la empresa fue multada por su postura antisindical con varias UIT que equivalían en ese tiempo, recuerdo, creo que eran 75.000 soles, ¿no? Entonces quisimos seguir a propuesta del compañero Agles la denuncia en el otro lado para poder resarcir los daños morales que nos habían hecho a nosotros, pero nosotros ya dejamos ahí esa posibilidad. Entonces, todas esas cosas sufrimos en el camino, y no es fácil instaurar después de largo tiempo, y sobre todo en una transnacional, por ejemplo, no las bases de la libertad sindical, ¿no? Se debe nombrar bastante la libertad sindical porque ese es el pilar, pues, ¿no? Pilar de la clase trabajadora, para que pueda hablar propiamente de una organización sólida. Y yo, como fundador del sindicato, acá con Borja presente, agradezco a todos los que fueron solidarios con nosotros, la Confederación, mis propios compañeros, los compañeros de otros sindicatos, e hicimos sólida la situación de la huelga de 36 días, ¿no? Histórica, porque también fue dinamitada, petardeada, entre comillas, para terminar con nuestra huelga, ¿no? Quisieron rompernos, pero no pudieron hacernos fracasar con la huelga, ¿no? Seguimos adelante, y gracias también al respaldo grande de la CGTP, al concurso acá, al compañero Mejía, de la doctora Figueroa, el compañero extinto secretario de Defensa, ¿no? Que en paz descanse, un luchador social incansable, Manuel Fernández, ¿no? Entonces, Manuel Cortés Fernández, él fue pilar prácticamente nuestro guía, ¿no? En esa oportunidad, porque dicho sea de paso, yo le había conocido en la década 70, 80 al compañero Cortés, en las luchas sindicales siempre, porque también tuvimos como escuela quien habla la FETIN, ¿no? La FETIN fue gloriosa en esos tiempos de los 70, 80, en el sector metalúrgico. Los compañeros, por ejemplo, Risco, el compañero finado, el doctor, bueno, y a tantos compañeros que ya no están con nosotros, ¿no? Que han sido glorias sindicales, ¿no? Eso es todo lo que podría hacer al respecto en este momento, compañero Mejía. Gracias por darme la oportunidad, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente hay muchas páginas de historia se han escrito alrededor del sindicato de Indeco y de sus luchas. Con Santiago Borja queremos más bien también recordar, y sobre todo por lo que ha señalado el compañero Vidal acerca de la memoria, la importancia de tener presente lo que pasó antes y cómo las nuevas generaciones tienen también que mantener esa memoria, conocer y mantener esa memoria. Santiago, para las nuevas generaciones, ¿qué es lo que deben de saber acerca del fujimorismo en materia laboral? ¿Qué es lo que nos ha dejado el gobierno de Fujimori
a los trabajadores, a la clase trabajadora, a los sindicatos? ¿Qué representó el fujimorismo para la clase obrera? Buenas tardes, compañero. Compañero Carlos Mejía, gracias por la invitación que nos hacen en el programa para poder para este espacio y poder difundir un poco de historia. Para nosotros los trabajadores representa el fujimorismo la mutilización de los derechos laborales, ¿no? Es decir, ya lo ha narrado mi compañero, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos que se tuvo fue la situación de los trabajadores de Telefónica del Perú, donde en una jurisprudencia se detiene prácticamente todos los despidos de los trabajadores. A través de ahí es que los empresarios reaccionarios se detienen y empieza nuevamente un poco los trabajadores a organizarse en el tiempo, a defender también lo poco que tenían y a conquistar sus derechos, ¿no? Que justamente es necesario porque también aportan al capital, ¿no? Con su fuerza laboral aporta, la empresa crece y los trabajadores también tienen que estar en ese crecimiento, ¿no? Es decir, tener mejor educación, mejor calidad de vivienda, de salud y todo lo que concierne la parte social, pues, ¿no? Para el beneficio de todas las familias, ¿no? Entonces, eso es lo que representa para nosotros, compañeros, el sindicalismo dentro del mundo laboral, ¿no? Siempre van a haber discrepancias, pero en esas discrepancias se tienen que ir superando para ir construyendo una vida digna de la clase trabajadora. Muy bien, sí. Compañero Vidal, usted ha señalado efectivamente un hecho importante en estas etapas de la reconstrucción histórica del sindicato de Indeco, que fue esta famosa revista Conectados, cuyo director o encargado era un sociólogo al servicio, en este caso, de la patronal, ¿no? Y nosotros recuerdo que en la CGTP veíamos esa revista con estupefacción, con asombro, con indignación y con vergüenza ajena, porque efectivamente en ella se caricaturizaba al secretario general de ese entonces, que era precisamente el compañero Vidal. Se le hacía una caricatura y se le pintaba como si fuera un hígado, mientras que la empresa se pintaba a sí misma como si fuera un corazón. Y entonces el corazón era todo bondad y el hígado era todo mal humor, todo renegón, todo negativo, ¿no? Era realmente y había una columna ahí donde habían indirectas, bastante directas, en contra del sindicato, y todo esto salía de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Era pues el siglo XXI, veníamos de la crisis del sindicalismo, y esto era una afrenta, ¿no? Era realmente una vergüenza, y como ha señalado muy bien, motivó pues una sanción de SUNAFIL, esta mala práctica laboral, ¿no? Y es lo que probablemente tendríamos si regresa el fujimorismo. Si regresa el fujimorismo, no nos sorprenda que vuelvan a aparecer estos pasquines en contra de los sindicatos. Compañero Vidal, recordemos ahora la huelga, la histórica huelga. ¿Cómo se fue gestando, cómo se fue organizando, cuál era su bandera de lucha? Buena pregunta, compañero Mejía. Me conecta el recuerdo del pasado. Primero, hemos intentado, al fundar este sindicato, con una primera huelga. Fracasamos en el intento, ¿no? Ahora, la bandera de nuestra lucha era pues harto, ¿no? Harto conocido, porque hablando del fujimorismo, pues no es grato, pues totalmente negativo para la clase trabajadora, ¿no? Eso deben tomar conciencia los jóvenes. Una cosa, una muestra nada más, ¿no? En el sistema, o sea, la legislación laboral ha sido cambiado drásticamente, que hasta ahora los gobiernos que han pasado no han hecho nada para poder resarcir los daños que han generado a través de esas normas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las empresas generalmente en el sector industrial pagaban semanal a los trabajadores, ¿no? Entonces, nuestro pago semanal fue la bandera de lucha de nosotros, ¿no? ¿Y por qué luchábamos por el pago semanal? Porque, bueno, las últimas normas que sacaron los fujimoristas decían de que se podían pagar o se pueden pagar los trabajadores quincenal o mensual.
Entonces ellos tomaron esa norma para tumbarnos el pago semanal. Los promedios del pago semanal, o sea, el sistema de cálculo es otro. El sistema de cálculo en el pago semanal es el promedio de las bonificaciones de turno y la alimentación principal, ¿no? Entonces todo eso se calcula en el salario dominical. Y el salario dominical, por ejemplo, si un trabajador gana 50 soles, en el promedio del salario dominical, con los cálculos que le digo de las horas extras y los otros derivados, viene a ser 60 o 70 soles. Entonces, esa cantidad de dinero les quitan los empleadores al instaurar ese tipo de pago, ¿no? O sea, quincenal o mensual. Entonces, nosotros nos dimos cuenta rápidamente que había ese problema, que sumando, por ejemplo, no meses y semanas, a nosotros nos perjudicaba tremendamente, ¿no? Económicamente. Entonces, eso fue también, eso fue un punto bueno para la lucha de nuestra huelga, ¿no? Concientizar a los trabajadores que nos estaban perjudicando. Y durante la negociación colectiva, bueno, nos hemos puesto, pues, ¿no? Que digamos, firmes en una posición cerrada. ¿Por qué? Porque teníamos el respaldo. Los trabajadores estaban, pero bien firmes, ¿no? Para responder en todo evento, ¿no? Entonces, en una reunión con la gerencia general, el gerente reconoció que sí, efectivamente, nos estaban perjudicando con el pago semanal y que reconocerían. En la negociación colectiva hay métodos, ¿no? Que dicen, no, un cuarto de intermedio. Pidieron un cuarto de intermedio, se desaparecieron como una hora. Previamente habían aceptado, ¿no? Había aceptado la gerencia general misma de que había un perjuicio y que había que resarcir ese daño. Y cuando retornaron después de la reunión, se negaron rotundamente de que no había ningún perjuicio y que la situación de la propuesta de la empresa continuaba, que el pago hasta a partir de la decisión de ellos se iba a dar quincenal. Y eso trasladamos a la base y reforzamos nuestra situación de lucha para poder cerrar filas en defensa de nuestros intereses. Porque no era posible que haya una semejante burla de que el propio gerente reconocía que había un perjuicio, pues sin embargo no lo querían pagar. Entonces es una burla, ¿no? Y ya eso fue nuestra batalla. Y otras que, por ejemplo, no, el fujimorismo siempre de por medio. Habían decretado la revisión de los convenios colectivos en la nueva ley de las relaciones colectivas, la 25593, creo. Entonces ahí se decía de que todos los pactos y convenios que habían en los sindicatos antes de 1999, recuerdo, antes que se dé la nueva ley de relaciones colectivas, sean revisados. ¿Pero qué pasó? Los empresarios entendieron de que sean anulados, ¿no? Entre comillas. Entonces, nuestro sindicato anterior, que ya estaba con la fuerza débil, porque ya sus afiliados habían sido despedidos o ya eran veteranos, ya sin ánimos de luchar, sin embargo, resistimos 2 años hasta que se cambió de accionistas y ahí ya nos impusieron prácticamente ese cambio que se propusieron ellos, ¿no? Entonces, vinieron los cambios y eso fue lo que nos impulsó la huelga de compañeros, pero rescatamos algo de que, por ejemplo, en el almanaque uno tiene los meses, 30 y 31. Cuando pagan mensual, le pagan 30 días a los trabajadores, ¿no? Y el día 31, ¿dónde queda, no? Entonces ya nos fuimos por ese lado. Rescatar los 5 días, creo, del año, ¿no? Que nos lo reembolsen, que nos paguen, ¿no? Y así fue, eso logramos arrancar definitivamente hasta ahora, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, que se establezca mediante el convenio colectivo y se consagre, pues, de una vez por todas los derechos de los trabajadores. Y eso se tiene que luchar. No es fácil, nada es fácil. La juventud tiene que procurar organizarse para que defienda sus derechos, ¿no? Porque ahorita hay un montón de facilidades, también dados en el fujimorismo, ley por contrato, ¿no es cierto? Como, no sé, 9, 7 modalidades de contrato. Entonces eso nos permite a los trabajadores organizarse y prefieren ellos una situación informal, la informalidad laboral, que les cuesta barato, por supuesto, ¿no? Hemos sido testigos de muerte, de siniestros, de accidentes, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió con los muchachos acá en la Unión Argentina, en el container, encerrados, en una situación laboral e informal, no se respetan las no se implementan la seguridad de salud en el trabajo, que es importantísimo en el sector empresarial, en el sector de los trabajadores. Entonces, todas esas cosas se restablecen, se restauran, se luchan a través del sindicato y
reitero nuevamente que se tiene que respetar, implementar y consolidar el sindicato para que pueda prevalecer la libertad sindical. Muy bien, muy bien. Y quisiéramos conversar con Santiago también. ¿Tú qué recuerdos tienes de la histórica huelga que realiza el sindicato de Indeco? Sí, compañero, mi compañero Vidal lo ha desarrollado ampliamente toda la historia. También reconocemos al compañero Javier Vidal, es ícono en el sindicalismo de Indeco por toda su experiencia, todo su conocimiento, ¿no? Fui parte de esa gesta de la Fundación Sindical a través del tiempo. También hemos sido parte de la histórica huelga de 36 días, donde se ha desarrollado pues, de una manera contundente, firme por todos los trabajadores, inclusive con nuestras familias. Hemos estado ahí frente a esa lucha, ¿no? Ya se desarrollaba también que la empresa o la parte administrativa de alguna forma quería neutralizar nuestra lucha, es decir, de alguna forma te quería negociar porcentualmente, pero sin convenio, no como sindicato, sino como algo paralelo, ¿no? Y eso no lo podíamos permitir porque se supone que ya hay un sindicato y como sindicato tiene que respetar a la organización sindical, al derecho. Entonces fue así, inclusive también en oportunidades ofrecieron un aumento paralelo también como para neutralizar a la lucha de los trabajadores, pero que hasta ahora ese aumento nunca los dio. Entonces a través del tiempo, gracias también a los compañeros de la central CGTP que contribuyeron también al apoyo, ¿no? Porque CGTP para nosotros es fundamental, importante, ¿no? Como que también hemos tenido compañeros profesionales del mundo laboral. Llámese, por ejemplo, también hemos tenido la compañera Gisela Figueroa, el compañero Manuel Cortés, que en paz descanse, el compañero Carlos Mejía también, y todo un equipo, con el doctor Yela, y todo un equipo que hay ahí en respuesta a contrarrestar la lucha de los trabajadores, ¿no? Entonces, todo eso ha sido, de alguna manera, los trabajadores tomaron conciencia de que verdaderamente tendríamos que, como organización, tendríamos que tener parte también de ese desarrollo, de esa riqueza, porque de eso también, a través del tiempo, hemos podido tener ya, conseguir lo que es la dignidad, conseguir lo que es los derechos fundamentales de vida, ¿no? Como lo acabo ya de expresar, en educación, en salud, en vivienda, y que sin embargo, a través del tiempo, nuestro sindicato se mantiene hasta este momento firme, porque hay un conocimiento, hay una convicción de todos los trabajadores de que con sindicato organizado, vamos a estar ahí un poco compartiendo lo que es la riqueza, ¿no? Del crecimiento de lo que es el capital. De tal manera que un sindicato no es malo, un sindicato es, en esta democracia, es participativo, que en una mesa de diálogo, de esos espacios, te tiene que ir encontrando situaciones que ayuden a mejorar, pues, ¿no? No como aquellas oportunidades antes de sindicato, cuando había un comité de coordinación laboral que solamente miraba lo que era el tema, máquina, pintado de máquina, nada, pero en lo social no había nada. Entonces, en esa parte de lo social para nosotros era un retraso, tendríamos que seguir construyendo organizadamente, y hasta ahora la organización sindical, a través del tiempo, ha podido construir 10 pliegos, 10 negociaciones colectivas, y que para los trabajadores y nuestras familias es fundamental, importante, ¿no? Eso ha permitido de tal manera crecer también como familia, socialmente, ¿no? ¿Acaso vemos que la empresa de alguna forma se lleva a la quiebra? No, al contrario, la empresa cada año se consolida económicamente, financieramente, ¿no? Entonces, eso es la organización. Ahora también la empresa está adscrita a la ONU con los 10 principios fundamentales. Dentro de ese está el marco de la libertad sindical. Nada, en esa construcción tenemos que seguir conversando, dialogando, pero que también diálogos con resultados, diálogos no de sordos, ¿no? Con avance, ¿no? Porque también no podemos ir a una mesa a calentar asiento
y no pasa nada. Eso no es, pues, no es la mesa de diálogo. La mesa de diálogo se da, pero con resultados, ¿no? Actualmente algunos temas tenemos, sí. A principio de año hemos tenido una problemática fuerte, ¿no? Pero gracias también a la participación de la central, de sindicatos hermanos también de la misma corporación, ¿no? Llámese el sindicato de Colombia, de Chile, todo, hemos encontrado la respuesta y solidaridad de ellos. Entonces, propiamente también hemos tenido la participación activa del compañero Jerónimo López, a través de esa participación y otros profesionales del mundo del derecho, hemos podido llegar a una mesa y resolver rápidamente un tema que no era muy, digamos, complicado, era un tema sencillo, simple, simplemente cometieron un error tal vez de no tomar en cuenta al sindicato, no tomar el aporte que hay en el pliego de negociación colectiva, a la mesa de diálogo. Entonces, nada, simplemente ahí estamos y siempre nosotros vamos al diálogo, como le digo, con resultados, con avance. No hay nada que hacer ya internamente, entonces tendremos que recurrir a la autoridad, ¿no? Y evaluamos como junta directiva todo el escenario que hay, presentamos a la asamblea desarrolla el debate, todo lo que hay ahí, y ahí salen los acuerdos. Y el sindicato, los afiliados, son muy comprometidos con su organización, están muy convencidos de lo que significa su organización sindical, próximamente a cumplir el 7 de junio ya 17 años de vida institucional, que para los trabajadores y nuestra familia representa bastante, ¿no? Mucho en cuanto a este desarrollo de una democracia participativa, ¿no? Los trabajadores somos importantes de una relación laboral. Entonces es una reseña, un desarrollo que podemos seguir de repente tomando más espacio, más tiempo, recordando anécdotas, todo lo que hay en el mundo de estos 17 años. No es solamente estos 17 años, hay una fase, la primera fase que fue ya de un sindicato, antes del fujimorismo, hay un sindicato de 30 años más o menos, es una data. Ya conocemos la aplicación de la dictadura de Fujimori, arremetió con todos los sindicatos. Lo único en toda esta lucha también, lo único que quedó fue la participación de las utilidades, ¿no? Gracias a la lucha de los trabajadores en las calles, de todas las bases, hemos podido de alguna forma contener ese arrebato, ¿no? De lo que es la participación de utilidades. Entonces, para nosotros todo eso es importante. Organizado vamos a poder defender, vamos a poder seguir mejorando, avanzando en esta situación, relación sindicato-empresa. Ahí estamos, ¿no? Como entes civilizados. Muy bien. Es inevitable con dos dirigentes con alta experiencia y muy duchos en la conducción de la lucha sindical, no preguntarles acerca del escenario político que enfrentamos ahora. Entonces, al compañero Vidal queremos preguntarle ¿qué deben hacer los trabajadores ante esta segunda vuelta, donde el fujimorismo que hemos mencionado varias veces a lo largo de esta conversación ha aparecido siempre como enemigo de la clase trabajadora? ¿Qué deben hacer los trabajadores y las trabajadoras el 7 de junio? Sí, compañero, una respuesta contundente: cerrar filas, no queda otro. Yo creo que la conciencia de los trabajadores tiene que tener presente la historia. Además, pensar de que nunca un gobierno que no representa a la clase trabajadora o las clases populares va a beneficiar al pueblo, pues, ¿no? Y los trabajadores somos parte del pueblo. Incluso la juventud está siendo perjudicada grandemente, ¿no? Por los actos, por las normas que ha dado el Congreso, que son cientos. He escuchado antes que han dado normas antitributarias. El propio presidente del BCR ha dicho de que las normas que ha dado el fujimorismo en cuanto a la situación económica son perjudiciales. Pues sin embargo, para difamar al sector opositor, en este caso JP, bueno, se valen de todo, ¿no? Entonces yo sugiero, recomiendo
desde este medio, que no pierdan conciencia los trabajadores y que siempre apoyen al que está luchando junto a la clase, a la clase popular, ¿no? Entonces, eso es claro, compañero Mejía. No vamos a olvidar los perjuicios catastróficos que ha hecho el fujimorismo durante toda su etapa, ¿no? La primera etapa con el gobierno del dictador y la segunda con la organización que ha quedado, que es una organización criminal, se ha dicho, encabezada por la hija, la señora K, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser contundente. El 7 de junio tiene que haber un rechazo total al fujimorismo por los daños que está generando a la clase trabajadora y al país. No podemos permitir más más que digamos no vendepatrias en el poder político. Gracias, compañero. Muy bien, muchas gracias, compañero, por esa declaración firme y clara. No hay que cerrar filas contra el fujimorismo en todas sus formas. Y recordando también, efectivamente, como señalaba el compañero Santiago Borja, que los sindicatos siempre tienen esta disposición al diálogo con resultados, como señalaba Mario Guamán, que también estuvo muy cerca del sindicato de Indeco en la lucha histórica que ellos realizaron, visitó a los piquetes de huelga. Cuando los trabajadores hacen una huelga, forman sus piquetes, forman el comité de lucha, forman la olla común, que son los instrumentos para sostener la huelga. Compañero, ya para ir terminando, compañero Borja, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes trabajadores sindicalizados, a los jóvenes dirigentes que tienen la perspectiva de también hacer una huelga en su sindicato? ¿Qué consejos, qué recomendaciones se les puede dar a los dirigentes del conflicto laboral? Sí, compañero, a la juventud, pues, indicar que siempre revisen, repasen, vean historia, estudien el conocimiento, ¿no? Para que de ahí puedan fortalecer más su experiencia, ¿no? Es decir, y ser responsable, pero no, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos trabajadores que son responsables, ¿no? En ese sentido, pero que también son muy comprometidos con su organización y saben lo que significa la organización sindical para todos los trabajadores y propiamente para la familia, ¿no? O sea, los trabajadores, muy a pesar de que está constituido en una ley, en la Constitución, el derecho a la libertad sindical, a organizarse en sindicatos, propiamente, pero sabes que eso está en el papel, pero en la práctica viene la arremetida, pues, de la parte empresarial reaccionaria, ¿no? Contra los trabajadores, pero para organizarse hay que hacerlo de una manera muy estudiada, muy silenciosa, se podría decir, para evitar todas esas situaciones que pueda tener la clase trabajadora, ¿cierto? Y nada, y seguir construyendo, seguir siendo responsable, pero que también con su organización, ¿no? Capacitándose. En cuanto a los jóvenes, por ejemplo, en el sindicato Indeco, ahorita estamos en el cambio ya generacional, es decir, no es porque el dirigente quiere ser eterno, ¿no? O sea, propiamente en mi caso, llego a la dirección porque, bueno, la confianza de mi compañero, porque ha sido el fundador. Entonces llego a esa dirección, estoy acá hasta este momento, se cumple mi periodo, pero ya estamos haciendo un trabajo generacional de ese traspaso, ¿no? Hay juventudes, los hay, ya se está trabajando, han tenido la experiencia, sí, en el campo, ¿no? Ahora tienen la experiencia ya en la gestión, saben lo que es ir a conversar, por ejemplo, con un ejecutivo, ese diálogo en la mesa, en todo, pues, ¿no? Todo lo positivo que puede hacer para la organización sindical y en las relaciones de construcción, empresa, sindicato, ¿no? O sea, de tal manera que en esa situación los jóvenes vienen encaminándose y el sindicato se va fortaleciendo a través del tiempo, se seguirá consolidando a través del tiempo. También quiero rescatar en esta oportunidad que tenemos ya dos compañeras afiliadas en estos últimos tiempos, porque antes no teníamos, porque no habían las compañeras, ¿no? Hoy en día se han incorporado al mundo laboral y están dos compañeras identificadas con su sindicato, ¿no? Teníamos una compañera más, que serían tres ya en la historia, pero que por cuestiones de oportunidades ha migrado. Entonces, pero rescatamos eso, nuestras compañeras, y esperemos seguir creciendo en todo sentido,
y que este sindicato, como le digo, que perdure para mucho tiempo. Un sindicato, una empresa sin sindicato en esta relación sería catastrófico. Eso ya lo tienen muy claro mis compañeros. Y nada, es aconsejar y que el sindicato se vaya consolidando día a día. Y estamos acá, de repente, digamos, se puedan comunicar con el sindicato Indeco, podemos hacer algunas citaciones de experiencia, de cruce, pero ahí estamos, siempre el sindicato es solidario, siempre está ahí presente. Y en los últimos tiempos hemos venido ya consolidando más. Hasta ahorita estamos consolidando unas relaciones, primero local y también unas relaciones ya internacional, ¿no? Es decir, con compañeros de la misma corporación. Eso es, compañero, al respecto, es en líneas generales, como le decía, a veces queda corto el tiempo para poder desarrollar muchas cosas, pero bueno, eso es algo rápido. Muy bien, muchas gracias compañero Vidal, compañero Borja. Ha sido un gusto, un honor tenerlos a ustedes y que puedan compartir la memoria y la experiencia a las nuevas generaciones de dirigentes sindicales. Muchas gracias por su participación y espero tenerlos pronto nuevamente y que todos los afiliados y ahora las afiliadas también del sindicato de Indeco pasen un feliz 17 aniversario este 7 de junio, ¿no? 7 de junio. El 7 de junio, que sea un feliz aniversario para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Gracias por todo. Una breve pausa y vuelve nuestra compañera Karen Luyo desde los estudios 2 de Trabajo con Derechos. Por el pase, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Comuna, el espacio donde informamos las principales luchas sindicales, conflictos laborales y avances de la clase trabajadora en nuestro país y en el mundo. Empezamos las noticias comentando sobre el fallo histórico que dio la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Durante más de una década, sindicatos y empleadores mantuvieron una fuerte disputa internacional sobre si el derecho a la huelga estaba realmente protegido por las normas de la Organización Internacional del Trabajo. La controversia llegó finalmente hasta la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, que el pasado 21 de mayo emitió un fallo histórico concluyendo que la huelga sí forma parte de la libertad sindical reconocida en el convenio número 87 de la OIT, tratado ratificado por más de 150 países, incluido el Perú. La decisión fue anunciada desde La Haya por el presidente del tribunal, el japonés Yuji Iwasawa. El conflicto se intensificó en 2012 cuando representantes empresariales dentro de la OIT cuestionaron que organismos técnicos como la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical interpretaran que la huelga era una herramienta esencial de la actividad sindical debido a que el convenio 87 no menciona expresamente ese derecho. Frente a ello, sindicatos y diversos gobiernos sostuvieron que sin posibilidad de paralización no existe negociación colectiva efectiva ni capacidad real de defensa para los trabajadores. Ante esta falta de consenso, la propia OIT decidió solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Aunque la decisión no es obligatoria para los países, el fallo tiene una enorme relevancia jurídica y política por provenir del máximo órgano judicial de Naciones Unidas y porque respalda oficialmente décadas de interpretación de la OIT sobre libertad sindical. Tras conocerse el pronunciamiento, centrales internacionales calificaron la decisión como una victoria histórica para los trabajadores, mientras que las organizaciones empresariales señalaron que cada gobierno mantiene la facultad de regular las condiciones y límites a las huelgas. Ahora nos vamos a México porque está atravesando una creciente tensión sindical protagonizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNT.
uno de los sindicatos magisteriales más influyentes de América Latina. Durante estos días, miles de maestros realizaron marchas, bloqueos y plantones exigiendo la derogación de la ley ISSTE del 2007, norma que reemplazó el sistema solidario de pensiones por cuentas individuales administrada por las AFORES. Los docentes denuncian que el actual modelo provisional reduce considerablemente las futuras jubilaciones y obliga a muchos trabajadores estatales a retirarse con pensiones insuficientes tras décadas de servicio. Y este conflicto se intensificó luego de que la CNT rechazara el aumento salarial anunciado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y convocará nuevas jornadas de protestas en distintas regiones del país, ya que con una medida pretende resolver los problemas cuando no es así. Y es que el principal reclamo del magisterio es el retorno a un sistema público y solidario de pensiones, donde el Estado garantice jubilaciones más estables y menos dependientes del ahorro individual de cada trabajador. La CNT sostiene que el modelo actual beneficia principalmente a las administradoras privadas, mientras que miles de docentes enfrentan incertidumbres sobre cuánto recibirán al jubilarse. Ahora volvemos al territorio nacional, y es que el sector agrario peruano está atravesando semanas de alta tensión laboral y económica, con huelgas, bloqueos y protestas en distintas regiones de nuestro país. Uno de los casos más importantes ocurrió con la empresa azucarera Andahuasi, donde los trabajadores mantuvieron una huelga durante 32 días exigiendo mejoras laborales y económicas dentro de la negociación colectiva iniciada en septiembre del 2025. Finalmente, hace unos días, el 20 de mayo, el Sindicato de Trabajadores Obreros de Andahuasi y la empresa alcanzaron un acuerdo con asistencia técnica del Ministerio de Trabajo, poniendo fin a la paralización. El convenio colectivo tendrá vigencia hasta el año 2030 e incluye bonos extraordinarios, beneficios sociales, mejoras sindicales y mayores garantías laborales. Esto se logró luego de más de 20 reuniones impulsadas por las autoridades laborales. Sin embargo, la tensión continúa en el agro peruano. Desde el día 25 de mayo, miles de productores arroceros iniciaron un paro indefinido en regiones como Arequipa, Piura, Lambayeque y San Martín, en una propuesta impulsada por la Convención Nacional del Agro Peruano, juntos a usuarios y asociaciones de productores agrarios arroceros. Y nos referimos a que en Camaná, agricultores de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes y gremios arroceros del sur bloquearon vías y arrojaron sacos de arroz sobre la Panamericana Sur como símbolo de la crisis que atraviesa el sector. Los dirigentes presentes en la protesta manifestaron que esto es debido a las altas importaciones de arroz provenientes de países vecinos como Brasil, Uruguay y Argentina, quienes han desplomado el precio del producto nacional, mientras que los costos de fertilizantes, combustibles y mano de obra continúan elevándose para los sectores agrarios de nuestro país. Ante esto, los gremios agrarios exigen declarar en emergencia el agro peruano, restringir temporalmente las importaciones y la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario, Felipe Mesa, ya que consideran que no están velando por el bienestar de los sectores agrarios. Ahora nos vamos a referir a otra manifestación sindical que sucedió en nuestro país, y es que el pasado 19 de mayo, la Frente de Trabajadores Estatales del Perú, junto con la Confederación Intersectorial de los Trabajadores Estatales y diversos gremios del sector público, realizaron una movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas para exigir que el gobierno defina de manera inmediata el presupuesto destinado a la negociación colectiva del 2026-2027. Los sindicatos denunciaron que pese a reuniones sostenidas con el Ejecutivo desde marzo y abril de este año, el MEF aún no cuenta con el dinero que asignará para atender estas demandas relacionadas con los incrementos salariales, bonos y mejores condiciones laborales para miles de trabajadores estatales.
estatales. Por ello, los gremios exigen que el gobierno garantice el denominado espacio fiscal, ya que sin presupuesto no puede existir una negociación colectiva real ni acuerdos efectivos que beneficien a los trabajadores de ministerios, municipalidades, hospitales, universidades públicas y demás entidades del Estado. Aunque el MEF afirmó que continuará dialogando con las organizaciones sindicales, los gremios advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener compromisos concretos y recursos que permitan mejorar verdaderamente las condiciones laborales del sector público. Ahora nos referimos a otra denuncia sindical, y es que la Federación de Trabajadores de Industrias Manufacturera y Afines del Perú denunció el despido de 22 trabajadores de Cifarma S.A., entre ellos dirigentes y afiliados sindicales, durante una huelga general indefinida que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo, en el marco de la negociación del pliego de reclamos 2026-2027. Ahora, según el gremio, los trabajadores llevaban más de 35 días de paralización exigiendo mejoras laborales y respeto por sus derechos, cuando la empresa habría optado por ejecutar despidos arbitrarios y antisindicales, afectando directamente a las familias trabajadoras y poniendo en riesgo la continuidad del Sindicato Único de Trabajadores Cifarma. Entonces podemos ver que este caso representa un grave precedente contra la libertad sindical y el derecho a la huelga, ya que sostienen que no se puede sancionar ni despedir a trabajadores por participar en una medida de fuerza amparada por la ley y reconocida por la Constitución e inclusive en los convenios de la OIT. Frente a esta medida, el gremio exigió la reposición inmediata de los 22 trabajadores despedidos y el cese de toda práctica que vulnere la organización sindical y la negociación colectiva. Ahora nos ubicamos en el norte del país para comentar la etapa de negociación colectiva en la que se encuentra el Sindicato de Trabajadores Trupal Trujillo. El conflicto laboral en Trupal continúa intensificándose tras la ruptura de la etapa de trato directo en la negociación colectiva 2026-2027 entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores Trupal S.A. Citrup La Libertad. Ante esto, el sindicato sostiene que es debido a las reiteradas reprogramaciones de reuniones y la falta de avances concretos que evidencian una ausencia de voluntad real para resolver el pliego por parte de la empresa. A esto se suma un contexto donde los trabajadores están denunciando constantes observaciones injustificadas, actos de hostilización y un clima de presión laboral que, según el gremio, se ha agravado precisamente durante el proceso de negociación colectiva. Frente a ello, la empresa rechazó dicha decisión y afirmó mantener disposición al diálogo. Sin embargo, el conflicto generó la inmediata solidaridad del Sindicato Unitario de Trabajadores Trupal Lima, organización que viene expresando su respaldo absoluto al Citrup Trujillo, advirtiendo que la defensa de un pliego de reclamos justo y digno es una causa común de todos los trabajadores de la empresa. A esto se suma la denuncia del sindicato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo por presuntas trabas y exigencias que considerarían contrarias al principio de legalidad y libertad sindical, alertando que este escenario podría afectar gravemente al desarrollo transparente de la negociación colectiva y los derechos fundamentales de los trabajadores. Ahora nos referimos al Sindicato de Trabajadores de Generación Eléctrica, CALPA, quienes el pasado 19 de mayo culminaron exitosamente la firma de su convenio colectivo 2026-2027 con la empresa CALPA Generación, que es una de las principales empresas del sector energético de nuestro país. Se firmó el convenio colectivo tras las constantes reuniones y debates entre la junta directiva del sindicato y los trabajadores de la empresa. La junta directiva para sus afiliados logró beneficios como los incrementos económicos, bonos escolares, apoyo en las vacaciones útiles, canastas navideñas y otras mejoras laborales y sociales que van a fortalecer el bienestar de las familias de los trabajadores. Ahora vamos con otro sindicato que también se encuentra en proceso de negociación colectiva y nos referimos al Sindicato Nacional de Trabajadores G4S Perú, quienes continúan en pie de lucha frente
al Allied Universal G4S luego de más de 6 meses de negociación sin acuerdos concretos sobre el pliego de reclamos 2026-2027. Los trabajadores pertenecientes a las sedes de Pucallpa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote denunciaron públicamente bajos salarios, extensas jornadas laborales, falta de reconocimiento a su labor y ausencia de propuestas reales por parte de la empresa para mejorar las condiciones económicas del personal de seguridad. Por ese motivo, el Cintra G4S Perú reafirmó que mantendrá las protestas, reuniones y acciones sindicales a nivel nacional hasta lograr la firma del convenio colectivo que reconozca verdaderamente el esfuerzo de quienes sostienen el servicio de seguridad las 24 horas del día. El sindicato sostiene que pese a que la compañía es una de las transnacionales de seguridad más grandes del mundo y opera hace 29 años en el Perú, miles de trabajadores continúan laborando en condiciones que consideran injustas, incluso con casos de personal que habrían acumulado hasta 2 años sin descanso vacacional efectivo. Estas fueron las noticias laborales y sindicales más importantes. Muchas gracias por sintonizarnos. Volvemos contigo, Carlos. Muchas gracias, Karen, por la amplia cobertura de noticias que nos has dado el día de hoy. Estamos con Angelina Muñoz, ella es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, con quien vamos a conversar sobre la problemática que tiene este importante gremio que agrupa a miles de mujeres trabajadoras del hogar en nuestro país. Te damos la más cordial bienvenida, Angelina, y empezamos conversando contigo, preguntándote, la ley 31047, si no me equivoco, establece un conjunto de derechos para las trabajadoras del hogar. ¿Cómo está el cumplimiento de esta norma en la situación actual de nuestro país? Gracias por la invitación, compañero, y bien traigo el saludo de nuestra compañera Lady Musombito Linares, de la Federación de Trabajadores, secretaria general de la Federación de Trabajadoras del Hogar del Perú. Y somos afiliadas también a la CGTP, y también soy yo soy la secretaria de Economía de la Federación de Trabajadores del Hogar del Perú. Y también soy secretaria general de trabajadoras remuneradas y no remuneradas del hogar de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, gracias, como les digo, ¿no?, por la invitación. Y respecto de su pregunta, nosotros tenemos una ley lograda de la Federación, ¿no?, que es la 31047, que reconoce todos nuestros derechos laborales. Pero según lo que a la pregunta, estamos en ese proceso del cumplimiento, porque todavía los empleadores no lo reconocen, la ley 31047, ¿no?, que de las trabajadoras del hogar, y también la misma nuestras compañeras por falta de información, ¿no?, porque lo menos en Lima estamos centralizados, ya estamos ahí llegando, haciendo campañas, ¿no?, la difusión de la ley 31047, pero en las regiones es mucho más precaria que en Lima, porque los empleadores se niegan a reconocer y le dan pues un sueldo miserable, diría yo, ¿no?, debajo del sueldo mínimo, porque dicen que no, ustedes no tienen esa ley es solo para Lima, ¿no? Y porque nosotros cuando viajamos a las regiones escuchamos, porque la federación tiene 14 bases a nivel nacional, y entonces escuchamos esas la voz de las compañeras que no se está cumpliendo, y entonces estamos en ese camino del cumplimiento de la ley. Entonces, por eso que la federación, nuestra federación, hace difusión
en cada organización sindical de las regiones sobre la ley, no para que se empoderen, se acerquen más compañeras para informarse que ellos tienen, que nosotros las trabajadoras del hogar tenemos la ley 31047 que protege todos nuestros derechos laborales. Entonces pues estamos en ese camino, ¿no? Y también pues que, por ejemplo, para hacer cumplir el contrato del trabajo, que es lo más importante, ¿no? El contrato por escrito, que se resisten los empleadores a firmar un contrato por escrito que está en nuestra ley, que es tan fácil, entre el Ministerio de Trabajo, y ahora ahí está el modelo del contrato de trabajo, y entonces los empleadores no quieren, no les da la gana de quitarse un tiempito y dar ese contrato por escrito a las trabajadoras del hogar. Pero eso no quiere decir que no haya firmado el contrato, que uno no tiene contrato escrito, pero tenemos la relación laboral, ¿no? Porque ahí está la relación laboral, simplemente que falta firmar. Entonces estamos en ese camino de difusión del contrato, porque falta, no sé, pero sí estamos logrando en Lima, hemos logrado, por ejemplo, yo tengo contrato escrito, ¿no? Como empleador, porque a veces apenas salió la ley, me empapé de la ley, porque hay que empoderarse de la ley. Entonces yo hablé, porque ellos, claro, no te van a decir, sí, ya, yo te firmo el contrato, no, es difícil, ¿no? Entonces hay que tratar de convencer, por eso las compañeras trabajadoras del hogar tenemos que decir que nosotros tenemos la ley 31047 que protege todos nuestros derechos laborales, y exigir, sí, nos hacen dar miedo los empleadores. Mira, si tú también exiges tanto por la ley, por el contrato escrito, ¿sabes qué? Es mejor hasta acá nomás. Entonces, por ahí, por ese miedo también las compañeras tienen miedo de perder el trabajo, y entonces se resisten, ¿no? Aceptan lo que dice la empleadora. Estamos en ese camino, en esa lucha. Pero sí estamos hablando porque se está haciendo campañas de difusión, campañas de afiliación en las diferentes regiones que tenemos la organización sindical, ¿no? Muy bien, efectivamente es una labor importantísima porque hay un marco legal, la 31047, que da igualdad de derechos laborales para las trabajadoras del hogar. Entiendo que la Federación tiene un consultorio jurídico gratuito, que es precisamente un aspecto importante, porque allí es donde se da información, asesoría, apoyo a todas las trabajadoras del hogar que tienen problemas con sus empleadores, porque como tú señalas, no hay contratos, entonces no les pagan, no les reconocen sus beneficios. Explícanos y cuéntanos un poco sobre este consultorio jurídico. ¿Cómo pueden acudir las trabajadoras a este servicio? Mira, sí, así nosotros tenemos un consultorio jurídico sindical, justamente porque la preocupación de la Federación es cómo llegamos a estas compañeras que necesitan su contrato por escrito, sacar la cuenta de la CTS, sus vacaciones, los feriados laborales, ¿no? Entonces para eso tenemos un consultorio, lo que le voy a mostrar, ¿no? Y entonces tenemos una abogada asesora que nos asesora 3 veces a la semana, los martes y los jueves y los martes y viernes y domingos está atendiendo. Y entonces tenemos la página web también del WhatsApp que pueden llamar, que está aquí, ¿no? Y entonces acá está el número, es el número 924-675-784, ¿no? Es la agencia para que hagan su consulta virtual, puede ser presencial o puede ser también por videollamada, ¿no? Bien. Entonces estamos ahí y estamos difundiendo ese no solamente es para Lima, es a nivel nacional,
es para todas las regiones. Entonces, las compañeras pueden llamar de las regiones que necesitan una consulta, cómo hacer el contrato escrito, cómo yo puedo exigir mi CTS, o tengo mis gratificaciones truncas, ¿no? Y entonces también los feriados, o lo más importante, en despido, ¿no? Hay veces lo despiden, buscan una excusa y entonces lo despiden, entonces las compañeras no saben a dónde ir, y entonces esa ha sido la preocupación de la federación para crear este consultorio jurídico sindical que es tan importante para todas las trabajadoras del hogar. Entonces, este consultorio, mira que estamos teniendo una buena acogida de las compañeras porque estamos difundiendo a nivel nacional. Y entonces nos llaman por teléfono, ¿cómo puedo hacer mi contrato? Piden asesoramiento, ¿no? Y entonces la compañera les asesora, y también por retiro, ¿no? Como he trabajado tantos años y no tengo contrato por escrito, ¿cómo puedo hacer? Entonces está la compañera Elimen, que es la abogada laboralista, ¿no? Les asesora, y entonces estamos teniendo pues buena acogida con las compañeras, y también nos llaman para agradecer a algunos que han logrado, ¿no? Hacer su contrato, también han logrado explicar a los empleadores, algunos entonces están contentos, y entonces es por eso que es muy importante nuestro consultorio jurídico sindical para las trabajadoras del hogar, ¿no? Muy bien, a ver, permíteme para Sí, claro, informar. con mucho gusto. Entonces, efectivamente, trabajadoras del hogar que tengan algún problema, alguna dificultad, que quieran conocer sus derechos, pueden llamar al 924-875-748. Repito, 924-875-748. Pueden llamar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp, y allí pueden coordinar, incluso como nos ha señalado la compañera dirigente, una videollamada, un Zoom, para poder hacer las consultas. A los empleadores, a las empleadoras que también quieran respetar los derechos laborales y quieran saber cómo hacer un contrato a la persona que les ayuda cotidianamente, que trabaja en su domicilio, entonces pueden acudir a este consultorio jurídico sindical, que en la ciudad de Lima queda en el Jirón Moquegua 284, oficina 207. Está cerca de la Plaza San Martín, muy cerca de aquí, en el centro de Lima. Jirón Moquegua 284, oficina 207. Y de manera virtual al teléfono, repito, 924-875-748. Muy bien, es una importante labor. Finalmente, compañera Angelina, ustedes están animando una campaña que se llama Manos que sostienen la vida. ¿De qué se trata esta campaña? ¿Nos puedes informar un poco? Sí, claro, sí, ahora hemos difundido, hemos hecho un foro por el Día de las Trabajadoras del Hogar el 30 de marzo, y estamos difundiendo Manos que sostienen la vida. Acá tenemos ¿no? Acá está, Manos que sostienen la vida, que es importante, el tema del cuidado, ¿no? Porque el cuidado es importante en la vida. Mira, el foro se organizó con diversas organizaciones sindicales. Hemos invitado y han venido las compañeras, ¿no? De las pesqueras, ollas comunes, también estamos en la red, y también han venido las compañeras del IGTB, de trabajadoras sexuales, y también a nuestros compañeros candidatos que están postulando para el Congreso. Entonces, y también el 30 como ha sido por el 30 de marzo, también hemos hecho un taller de teatro sobre el tema del cuidado, por este medio difundir el cuidado, que es tan importante en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, esa campaña ha sido importante con teatro, visibilizando la situación del cuidado de las trabajadoras del hogar y no remuneradas, ¿no? También, porque Manos que sostienen la vida
estas manos, como dicen, ¿no? Siempre dicen estas manos, son los que sostienen la vida en el transcurso de nuestras vidas desde que hemos nacido. Y entonces eso es tan importante porque si no, mira, las mujeres, todo el cuidado nos recae a las mujeres. Porque las mujeres, creo que hasta los padres, cuando ya nace una hija mujer, dice, ya tengo mi cocinera, ya tengo mi lavandera, ya tengo quien me vea, ¿no? Y entonces por eso decimos manos que sostienen la vida. Entonces las manos que sostienen la vida, tan importante en la vida, que sea cuidar del trabajo. También nosotros estamos difundiendo, llegando en nuestras organizaciones que tenemos a nivel nacional, porque es importante el tema del cuidado, ¿no? Porque queremos lograr presentar ahora después en julio, cuando ya el Congreso se instale, ¿no? Un sistema nacional de cuidados, pero un sistema nacional de cuidados que sea integral, universal para todos, no solamente para las trabajadoras del hogar remuneradas, también para las trabajadoras no remuneradas, o sea, a todos, ¿no? Porque nosotros, las mujeres, cuidamos en nuestras casas, cocinamos, lavamos, atendemos a nuestros hijos, al esposo, al hijo que va a ir a la universidad, estamos corre con la lonchera, todo, dejamos y después tenemos que ir a trabajar a casa de otros, ¿no? Igual allá en casa de otros, en trabajadoras del hogar remuneradas, igual allá tenemos que, si trabajamos de cocina, ahí está lo que es de cocinar, ¿no? Cocinamos, lavamos, cuidamos a los hijos, hasta cuidamos la economía del empleador, porque nos dicen, ¿sabes qué? Tienes tantos soles y te vas al mercado y me compras para que cocines. Entonces nosotros tenemos que ingeniarnos. Hoy día me ha dicho que cocine, por ejemplo, un lomo saltado, entonces, pero esto no me va a alcanzar. Entonces uno tiene que ver la forma de que le alcance esa economía. Mira, hasta somos economistas en casa de otros, ¿no? Y entonces es por eso que nosotros es importante el tema del cuidado, que sea pues integral, universal para todos. Porque ¿quién cuida? Al quien cuida. Nosotros necesitamos cuidado, ¿no? También necesitamos cuidado, necesitamos quien cuida, quien nos cuida, y necesitamos cuidar a nuestros, en la casa tenemos a veces hijos discapacitados, ¿no? También tenemos nuestros padres, uno mismo, pues mal de salud. Entonces es por eso que el gobierno debería de preocuparse por el tema del cuidado, de integral, ¿no? Universal para todos, ¿no? Porque no habrá vida, no hay vida si no hay este sistema nacional de cuidados para universal, ¿no? Y efectivamente hay que hacer visible esas manos que sostienen la vida, esas manos que cuidan. Tiene que ser un trabajo visible para todos y para todas, y siendo visible tiene que ser bien remunerado. Muchas gracias, Angelina, por esta interesante conversación. Esperamos tenerte pronto nuevamente en el programa para seguir conversando y conociendo la problemática que tienen las trabajadoras del hogar y los avances que poco a poco van logrando. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, con esta entrevista y con lo que nos está dejando de reflexión y de compromiso, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, donde tendremos un programa especial dedicado a la coyuntura electoral. ¿Por quién deben de votar los trabajadores en la segunda vuelta? La respuesta es bastante obvia, ¿no? Debemos de votar en contra del fujimorismo, y para eso vamos a tener a importantes ponentes que nos van a explicar esta situación. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
ANP Radio, la voz vibrante del Perú.